noches, estimada teleaudiencia. Bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Hoy contamos con la presencia del ingeniero Víctor Bogado. Buenas noches, estimado ingeniero. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Ricardo. Un gusto, un placer compartir contigo pantalla aquí en este medio. Y estamos para poner a la consideración ciudadana nuestra obra que hemos realizado de Mis pecados no perdonados. Inge, te voy a interrumpir un rato porque quiero mostrar tu libro. Si nos pueden enfocar, por favor, Jenny. Quiero mostrarle acá al público el libro. Ahí está en pantalla. Seguí nomás, Inge. Continúa, Inge, hablando de tu libro para que la audiencia Realmente vea. es un trabajo que hemos llevado adelante en este tiempo. Como quien dice, ¿por qué? Lo hicimos en primer término en honor a mis hijas, a mi familia, porque fueron de manera miserable manoseados en su momento. Y este libro lleva mucho subliminal, ¿verdad? Porque lleva el tema de los pecados no perdonados, que cuando uno se enfrenta a un grupo corporativo de poder como es el medio de poder, grupo empresarial, conglomerado de medios, extorsivo que es ABC Comunicaciones, lógicamente tiene sus consecuencias, por lo cual nosotros ponemos a la consideración ciudadana de la gente hoy, Ricardo, vendría a ser la otra cara de la moneda. A lo largo del tiempo se fue desarrollando toda una trama, toda una farsa inventada en su momento, que cuando eso, nuestra verdad era prácticamente inaudible. Prácticamente estábamos solos en el escarnio, en el escenario, combatiendo con todo y contra todos. Pero de un tiempo a esta parte nuestra verdad sale a la luz y también amplificado por lo que es más preciado para el ser humano, que es el tiempo. El tiempo es el mejor aliado de uno cuando uno tiene la verdad. Entonces, con el tiempo se va demostrando y también se van ocurriendo situaciones que lo ponen a uno en la posibilidad también de mostrar su verdad. Y este libro es un libro importante que puede servir mucho a muchos políticos, incluso en el sentido de lo que hoy día se denomina la fake news, la noticia falsa que se instala, que va acompañado de lo que se denomina también el lawfare, ¿verdad? La guerra jurídica que te instalan, ayudado por una sincronización total de individualidades. Primero viene con una publicación, con el poder mediático, totalmente articulado y trabajando de manera sincronizada, y después entran a operar otros estamentos que están también en sintonía con esta guerra jurídica, que son los fiscales y que son los jueces, ¿verdad? Es toda una trama que se monta para poder sacar del escenario político a una figura importante, que es lo que hicieron conmigo en su momento, interrumpiendo una carrera brillante política que no lo hubiesen hecho de otra forma, porque la voluntad popular siempre nos puso en ese lugar. Y lograron interrumpir de manera inconstitucional, atropellando las leyes, atropellando todo el ordenamiento jurídico nacional y ayudado también por el brazo político, ¿verdad? Porque en ese momento también de la historia, el grupo político en el poder, que estaba encabezado por Mario Abdo Benítez, cogobernaba con estos partidos de oposición y con estos medios que eran dominantes en ese tiempo en la República. Inge, cuando vos decís tenemos otros estamentos, fiscales, jueces, ¿cómo arranca todo? ¿Dónde es el punto de inicio de esto? Porque estamos hablando de una campaña mediática muy dura que se suele dar, y uno, como vos decís, es inaudible. O sea, nadie te escucha porque están todos los medios confabulados. El poder político siempre va a tener una preponderancia muy importante. ¿Cómo arranca todo? ¿Cómo inicia todo? Bueno, en el libro nosotros logramos desmenuzar toda la historia, ¿verdad? Aquí mis pecados no perdonados comienzan en el ejercicio de un cargo importante que yo tuve en su momento
cuando yo presidía la Conatel. Claro, pues vos te desempeñaste como presidente de Antelco y también de Conatel. De Conatel, exactamente. Entonces, en ese tiempo, los intereses económicos de los grupos corporativos de poder, en este caso ABC Comunicaciones, había hecho una alianza con una empresa internacional para la obtención de la licencia de telefonía móvil celular, la empresa se llamaba Núcleo Sociedad Anónima, donde estaba el grupo ABC Comunicaciones con Telecom France y Telecom Italia en personal es su marca, y la empresa Núcleo Sociedad Anónima. Esa empresa obtiene su licencia en el año 97 y ahí es donde arranca todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo me desempeñaba como presidente de Conatel en el 2002, yo tenía que renovar la licencia de esta empresa. Y esta empresa no quería pagar lo que se denomina la renovación del uso del espectro radioeléctrico. Todas las empresas pagan, hasta las radios comunitarias pagan ese canon. Pero este grupo no quería pagar. ¿Por qué? Porque había pagado un monto importante por la obtención de la licencia de la banda B de telefonía celular. Entonces, yo tuve el coraje de firmar una resolución cobrándole este derecho de licencia. ¿Por qué? Porque es lo que correspondía a lo que mandaba la ley de telecomunicaciones y mandaba el decreto reglamentario. A partir de ahí yo pasé a estar en la lista negra. Por eso es que estos medios, es legítimo que los grupos mediáticos defiendan sus intereses económicos, porque para eso constituyen los holdings, ya sea de empresas de comunicaciones, empresas de telefonía, de inmobiliaria, de banco, pero ellos utilizan eso para defender sus negocios y es un estamento de poder para ellos, y no le importa a ellos atropellar a quienes intentan oponerse a ese grupo de poder. Entonces tenemos miles de testigos en todo este tiempo de personas que fueron masacrados mediáticamente por ser algún obstáculo para el poder que desempeñan estos medios. Entonces yo tuve el coraje de cobrarle ese derecho de renovación de licencia que ellos pagaron con protesta. No pagaron en el 2007, ¿por qué? Porque habían judicializado, se hicieron devolver en el 2008 con su poder político en el gobierno de Lugo, se hicieron devolver eso que yo les cobré, y en el 2012 tampoco pagaron en el gobierno de Federico Franco, recién pagaron en el 2014 porque querían participar de la licitación del 4G, ¿verdad? Que el gobierno de Cartes se licitó, que incluso ellos estuvieron a punto de obtener eso a pedido de parte, pagando un canon irrisorio, ¿verdad? Pero el gobierno de Cartes tuvo el coraje de licitar eso, y también felizmente el gobierno de Franco no cedió a este pedido de parte, porque ellos querían la licencia a pedido de parte y iban a pagar un canon irrisorio, ¿verdad? En el gobierno de Carter, allá por el año 2016-2017, se recaudó casi 200 millones de dólares por esta frecuencia, ¿verdad? Que si se le hubiese otorgado a pedido de parte, ellos simplemente iban a declarar una determinada inversión, iban a pagar un canon irrisorio, que no iban a llegar ni al millón de dólares, no iba a llegar, ¿verdad? Entonces yo pasé a ser un obstáculo para los intereses de ese grupo, y a partir de ahí, a partir del 2002, es como que ellos tienen memoria, ellos guardan la información y operan como grupo de investigación, grupo parafiscal, grupo paramilitar, parapolicial y parajudicial, ¿verdad? Entonces, yo también detallo en este libro, el primer problema lo tuve ya en el 2006, cuando yo era presidente de la Cámara de Diputados, cuando me inventan una investigación forense apoyado por la Contraloría. Siempre ellos tienen un brazo político, un brazo económico, un brazo judicial, y termino yo siendo imputado en aquel entonces por el fiscal Arnaldo Yucio, que siempre fue un fiscal afín a este grupo de poder. Pero me tomó 6 años demostrar mi inocencia, y yo fui sobreseído recién en el 2012, ¿verdad? Y me repitieron la historia en el 2014, en el 2013, con la historia inventada, que también yo detallo con documentos toda la investigación,
que incluso fue una investigación pirateada, ¿verdad? Porque la investigación la llevó adelante el grupo Última Hora. No sé si vamos en el tiempo, allá por el año 2013, te acordarás que surgieron varios casos sonados, el Casero de Oro, con el caso Ibáñez, con el caso Eber Rivas, que también tenían sus cuidadores, y también en ese tiempo el diario también, por denuncia, por intereses, estuvo haciéndole en seguimiento por el problema administrativo que se dio con la doble contratación de Gabriela Quintana. A mí me hace una entrevista de lo que se denomina el chequeo, cuando el periodista tiene una información o cuando un medio hace una investigación por sobre la libertad de expresión, está también el hecho de verificar la fuente y también de verificar la información. Y a mí, hoy día es muy famosa esta periodista que en aquel entonces cubría Cámara de Senadores, me hace el contrachequeo, me hace la pregunta para que después ellos lo puedan publicar, ¿verdad? Y yo ahí saltan todas las alarmas, yo doy mi versión, yo también envío todas las documentaciones en aquel entonces y este medio archiva la investigación, o sea que nunca se publicó por este medio esa investigación. Y 3 meses después... O sea, constató. Constató, sí, porque lo primero... responsabilidad. Porque nunca existió un hecho punible. ¿Por qué? Porque la única responsabilidad era una responsabilidad administrativa como presidente de la Cámara de Diputados, que era común el uso de los comisionamientos, que yo firmé en 3 años de presidencia de Cámara como 5.700 pedidos de comisionamiento que al final se perfecciona un 5 o un 10% de ese comisionamiento porque muchos quedan en el intento, claro, ¿verdad? Y yo presenté, porque ese comisionamiento mal direccionado que se detectó ya en la propia Cámara de Diputados, yo mismo dejé sin efecto por una resolución, todavía siendo presidente de la Cámara de Diputados, que también está en este libro, el número de la resolución, está la copia de la resolución, y ahí terminó mi intervención administrativa. Y después, 3 meses después, montaron una farsa, montaron una historia, se apropiaron de una investigación y como ocurre siempre en la noticia falsa, afirman una cosa y te revierten la carga de la prueba. O sea, yo tenía que salir a demostrar no era que yo tenía que demostrar que yo era inocente. La presunción de inocencia en ese país no existe. Desaparece, ellos te afirman y ya queda como una verdad revelada, ¿verdad? Y a partir de ahí eso va acompañado de una sincronización muy bien orquestada con todos los periodistas de ese mismo medio que te refritan 200.000 veces, va acompañado con 200 tapas y también con periodistas satélites, ¿verdad? Porque hoy se habla mucho de los senadores satélites, se habla mucho de los satélites, ellos también tienen trabajan todos como un equipo. Satélite? No, y ellos hablan hoy ellos mismos se quejan porque hoy cambió se le dio la vuelta también la tortilla en el sentido de que ellos, cuando tenían mayoría en el Senado y en diputados en el gobierno anterior con Mario Abdo Benítez, ellos no tuvieron problema para expulsar 9 de 10 senadores. Ellos no tuvieron problema para no dejar jurar a 2 senadores electos legítimamente. Ellos no tuvieron problema para expulsar 2 diputados, pero sin embargo, en este periodo, cuando la mayoría expulsa a una persona afín a esos grupos de poder, cae toda la Constitución, saltan todas las alarmas y es más o menos una especie de traición a la patria y violación confesa de la Constitución Nacional, ¿verdad? Así que son juegos de intereses que se dan, por lo cual ellos hoy día denominan bancadas satélites a lo que acompañan una mayoría en el Senado o en la Cámara de Diputados. Entendido perfectamente, Inge. Inge, debemos hacer la primera pausa, pero ya volvemos luego de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia del ingeniero Víctor Bogado. Ingeniero, entonces la pregunta es,
Cuando yo me refería a cómo arranca, cómo se instala lo tuyo, me replanteo mi pregunta y te vuelvo a consultar. ¿Cómo se instala? ¿Cuál fue el mecanismo utilizado para poder instalar esto? El mecanismo de la criminalización de la tapa, ¿verdad? Ellos utilizan su tapa como criminalizando cualquier acto, incluso administrativo o de cualquier otra índole, ¿verdad? Primero, me transformaron todo en oro, ¿verdad? Porque a mí primero me instalan una primera tapa un día 5 de octubre y siempre buscando esos titulares que despiertan la rabia colectiva y más todavía hacia la clase, contra la clase política, ¿verdad? La primera etapa fue que Víctor Bogado viaja con su novia con plata del Estado a Emiratos Árabes. Esa fue la primera etapa. Recuerdo, o sea, recuerdo el tema instalado. Pero después, después eso cae porque se verifica la fecha y yo justo en el tiempo del supuesto viaje, yo había hecho un viaje pero con Federico Franco a Taiwán. Hicimos una visita oficial al gobierno de Taiwán y yo incluso fuimos primero por Frankfurt, por Alemania y después fuimos a Taiwán. Entonces eso cae por sí solo, ¿verdad? Entonces creo que 4 o 5 días después salta ya lo de la supuesta niñera, ¿verdad? Entonces a partir de ahí ya se vienen una serie de publicaciones en la que ellos ya afirman eso. Nunca me hicieron un chequeo, nunca me preguntaron mi versión. ¿Derecho a réplica? Nunca tuve derecho a réplica, incluso está también en el libro, yo le colacioné a su colillo cuando eso con un telegrama colacionado, ¿verdad? Al contrario, con más saña, con más rabia, con más mentiras, con más media verdades, e incluso después eso ya está totalmente sintonizado ya ellos ya tienen ahí el fiscal amigo que iba a imputar, inclusive ellos ya hacen un trabajo previo y logran la imputación el 24 de octubre. En este caso el fiscal fue... Y fueron, y vaya paradoja, todos los fiscales fueron después premiados por Mario Audo Benítez y ahora están todos procesados y ahora están todos imputados ellos, ¿verdad? Era Arregui, era el equipo Arregui, René Fernández, Arnaldo Yucio. Ese equipo era el que... O sea que se habla una claque entonces. O sea... Es una claque que toda la vida, y vaya paradoja, si vos te fijas hoy en las tapas, incluso esos fiscales, algunos fueron imputados por cuestiones ligadas al narcotráfico, pero para estos medios, como son aliados, siguen siendo blancas palomitas. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa capacidad de también, no tan solo destruir, atacar, sino que cobijar y proteger a sus aliados políticos. Entonces, y después ya todo era de oro, Ricardo, porque después ya saltó, me acuerdo que le publicaban a una pobre chica, la decoradora de oro, la doméstica de oro, el mecánico de oro, todo era oro, ¿verdad? Todos personas inocentes, todos eran personas que no tenían ningún vínculo conmigo, salvo algún tipo de vínculo político por haber trabajado en alguna campaña política, porque vos sabés que antiguamente política se hacía con todo. Hoy día que hay que cuidarse incluso hasta con quienes uno sale en la foto para hacer política, ¿verdad? Porque uno ya no logra medir, así como dijimos fuera de cámara, hoy día cualquier ser humano individual con un celular en la mano es un potencial medio de comunicación y está abierto para publicarte en redes sociales, en cualquiera de las plataformas, y la destrucción hoy día es muy fácil. Entonces es un medio, hoy día ya es un modo operandi, eso también logró democratizar y le sacó también poder a estos medios hegemónicos, ¿verdad? Porque antiguamente, hay que ser honesto y hay que también considerar que te hacían mucho daño, ¿verdad? En aquel tiempo no había juez capaz de salir de la línea que le marcaban estos medios. Incluso también yo acá en el libro cuento, y para mí fue una satisfacción enorme que yo solamente fui juzgado en primera instancia en este último caso, ¿verdad?
porque después en lo sucesivo, vos que sos abogado conocés, te acusan de chicana, pero el sistema es el que te chicanea, ¿verdad? O sea, yo solamente tuve, el proceso me duró 9 años, 2 meses. Un proceso judicial se extingue a los 4 años. Claro, el problema en que todo proceso es, como vos bien lo dijiste al inicio y coincido contigo, la presunción de inocencia. La fiscalía debería hacer el trabajo de demostrar que vos sos culpable, pero no, yo mantengo. La fiscalía es un mecanismo de apriete. Te aprietan y, como vos decís, están basados también en el poder político, económico, en varios, donde te aprietan y te imputan y te meten dentro de una causa, o te acusan, como mi fiscal Corvalán, Alcide Corvalán. Te mando saludos, vamos a vernos en el juicio. Te acusan y te procesan, te agarran y te meten dentro de un proceso judicial de manera extorsiva, donde por supuesto después vos vas a salirte ya de quién. Pero como vos bien lo dijiste, en vez de que los fiscales deban mostrar de que vos sos inocente, no, todo lo contrario, vos tenés que salir a demostrar vos que no sos culpable. Imagínate vos, ahí también se detalla en el libro, y yo te decía que yo tuve resolución 2-1. Yo no le conocía, al juez que me absolvió yo nunca lo vi en mi vida. Después me hice amigo de él y hoy ya no está en el Poder Judicial, hoy ya se jubiló. Y él me absolvió. Y yo creo que le debo gran parte de estar aquí conversando contigo tranquilo, porque los otros dos fueron pero presionados por el Poder Judicial, incluso por el Poder Político, para que me condenen. Incluso yo tengo un chat porque fue tanta la rabia que yo tuve de la injusticia que yo pasé, que yo tengo un chat. Al día siguiente conseguí el número del presidente del tribunal a través de un diputado, de un ex colega diputado, quien siempre me decía de que era un reverendo viroreí, que era absolutamente inviable que yo sea condenado. Pero sin embargo, oh sorpresa, termino condenado yo en una primera instancia, ¿verdad? Y fue tanta la rabia que tuve que yo le escribo y yo después me hice asesorar, saqué la copia autenticada con escribanía y yo publico en el chat en el libro en la que él me pide disculpas, básicamente palabras más, palabras menos, y que le obligaron a hacer eso y que él no tenía, que si no hacía lo que le ordenaban hacer, que a él lo iban a echar y que él no tenía cómo sustentar su familia. ¿Quién es ese juez, doctor? Y ya no está también en el Poder Judicial, pero ahí en el libro, por eso hay que leer el libro. Hay que leer el libro, ¿verdad? Yo de paso hago mi comercial también, entonces hay que leer el libro, ¿verdad? Y también, después yo ya me hice... un tribunal, sí, quien tiene en juego la libertad o no de una persona, te acepta de que fue presionado externamente para librar una condena en tu contra. Gravísimo eso, ¿se entiende así? Y después, en política, pues, este es un país chico, nos conocemos todos. Así como te dije, yo no conocía al juez que me absolvió, después me hice amigo de él cuando ya salió del Poder Judicial, me hice amigo de él, y ahí me fui enterando mucho entre telones más, incluso infidencia, ¿verdad? Imagínate vos que de la propia Corte Suprema de Justicia ya bajó la sentencia por el cual se me tenía que condenar. De la Corte Suprema de Justicia. Ya todo redactado por los relatores de los ministros, de una ministra y de un ministro de Corte. Una ministra que ya no está y un ministro que todavía está. Y de esos despachos, de sus relatores, ya bajó la sentencia por el cual yo tenía que haber salido esposado y debía haber ido a Viñascuella preso en aquel entonces. Imagínate, siendo senador de la República. Pero declaraciones muy fuertes, ingeniero, ministro que continúa, sí, una ministra que ya no está y baja una resolución hecha. Sí. Realizada ya para que los otros estampen su firma. 4 años y medio para la autora y 4 años para mí. Y ahí hubo un cuasi moquete ahí entre los tres jueces que incluso al que no le conocía yo, a quien yo no le conocía terminó haciendo la sentencia. Terminó haciendo la sentencia
y me dieron 1 año con suspensión de la pena y él me absolvió. Él mantuvo su posición, me absuelve y le absuelve también a mi jefe de gabinete, que Miguel Pérez fue mi jefe de gabinete, supuestamente el que, si vamos a ir a un lenguaje sencillo, vos que sos abogado, yo para cometer un crimen o un hecho punible en carácter de cómplice, porque yo era cómplice nomás. Sí, claro. En carácter de cómplice yo tenía que tener un arma para disparar, ¿verdad? Claro. Y supuestamente mi nexo la herramienta probatoria para que yo cometa la influencia a través de mi jefe de gabinete era mi jefe de gabinete. Y mi jefe de gabinete fue absuelto por los 3 jueces. Entonces ¿cómo me van a condenar a mí si le absuelven a mi jefe de gabinete? Totalmente, suena hasta ridículo. Y ¿Por qué es encima, importante, Inge, que explique y estimate la audiencia? Encima, ¿cuál es lo que era al final la pena? La pena era una donación a 10 entidades de beneficencia para la autora, 48 millones de guaraníes, 4.800.000 a 10 entidades de beneficencia. Yo cómplice, 480 millones de guaraníes. ¿Cuántas veces más? Más del... 10 veces más. No, 48, 10 veces más. 10 veces más. Y yo era cómplice. Pero entonces, eso es lo que yo digo, que ni siquiera buscan el tener algo algo elegante. Busca solo un impacto. Claro, como que te dan una de cal y una de arena. Claro, se ponen tenés bien que aquí tener y una relación entre lo que estás haciendo. No le puedes dar una pena de 48 millones a la persona que supuestamente cometió el acto ilícito y 480 al cómplice. Y te doy otro ejemplo didáctico. Vos sos abogado. Y para todos los que nos están escuchando, porque esto se estudia en la facultad, se estudia en mi caso. ¿Cómo yo voy a cometer un hecho punible si yo nunca tuve dominio de la acción? Porque yo no era ni presidente, yo era presidente de la Cámara de Diputados. Y yo no le nombré ni le contraté a Gabriela Quintana, porque ella fue nombrada, ella fue contratada durante la presidencia de Salim Busarqui y fue nombrada durante la presidencia de Ariel Oviedo. Y yo firmé un pedido de comisionamiento que fue mal direccionado y yo dejé sin efecto ese comisionamiento. Y yo no era presidente, yo no era director de Itaipú, porque en Itaipú, en vez de comisionársele a la Cámara de Diputados, en vez de comisionársele a Itaipú, se le contrata y se le comisiona a la Cámara de Diputados. Pero ese dominio de la acción yo no tuve. Y siempre, toda la vida confundieron. Estos medios son especialistas para confundir. Siempre te mezclan los tantos. Y ese pedido de comisionamiento que yo pedí, ellos usaron como que era el pedido para que se le contrate a la persona. Nunca existió un pedido de contratación mía, ni verbal, ni telefónica, ni por escrito. Y yo nunca tuve dominio de la acción. Y también el hecho administrativo, cae mi responsabilidad cuando yo dejo sin efecto el pedido de comisionamiento. Y eso nunca los fiscales estuvieron de acuerdo, porque los fiscales, como vos decís, tenían una hoja de ruta, tienen marcada una agenda, ya sea por intereses políticos, por pedido de adversarios políticos, y ellos van como esos equipos extorsivos y ya no sueltan la presa hasta que eso termine. Lo que pasa es que ahí deberían entrar los jueces de garantía, que de garantía no tienen nada. Yo creo que yo rompí varios paradigmas, mi querido Ricardo. ¿Por qué? Porque hasta antes de mi caso, los jueces de garantía, muchos jueces de garantía otorgaban el sobreseimiento. Después de mí ya se inventaron ya el rechazo a la imputación. ¿Por qué? Porque desde lo mío, ningún juez de garantía ya se animó a sobreseer porque ellos son los que tienen que controlar la perfección de
Claro, el de las acto formal, acusaciones. cuando vos acusás y hay un nexo causal de cómplice, uno tiene que describir la complicidad, mostrar los instrumentos, dar el fondo de la cuestión de por qué uno es cómplice. ¿Por qué pasa? Alegremente los fiscales, me ha tocado también, agarran y te imputan, te acusan, sin ni siquiera hacer la descripción de los hechos, porque es el simple hecho de crearte el expediente fiscal. Ese es el fin. Óscar Germán Latorre fue fiscal general del Estado. Sí. Él me acompañó en todo el tiempo. Él falleció. Sí, el finado, sí. Él falleció. Y yo le dediqué una página a él, en donde nosotros discutíamos a veces, porque él era un científico del derecho y le asustaba todo lo que estaba pasando conmigo. Y yo le decía, Óscar, no te preocupes, esto no es jurídico, esto es político mediático. Y yo le dediqué una frase a él porque yo le decía, y mira, che, terminaste vos siendo mi mejor amigo, ¿verdad? Porque muchos te abandonan también en la adversidad. Me imagino, sí. Entonces yo le dediqué una frase en mi libro que dice que en política el mejor amigo termina siendo el abogado de uno. Óscar Germán Latorre, fallecido, es fiscal general del Estado, fue el abogado que batalló en mi defensa en este injusto caso que me tocó vivir. Y yo me acuerdo cuando hicimos hay una foto que usa siempre el diario ABC y los trolls, cuando yo suelto unas lágrimas en el juicio, en la audiencia preliminar con la jueza de garantía. Pero eso fue una impotencia, ¿verdad? ¿Por qué? Eso fue esa foto es el reflejo de la impotencia, porque impresionante cómo Óscar trabajó para demostrar que no existía hecho punible, que no había un elemento que me vincule a mí, que no había un nexo, que yo nunca tuve dominio de la acción, pero aún así, a hoja cerrada, la jueza, yo entiendo, con mucha presión y con mucho dolor en el alma, me elevó mi causa a juicio oral y entregó la potestad que tenían todos los jueces penales de garantía, porque nunca más fue lo mismo desde esa audiencia. Porque a partir de esa audiencia, ningún otro juez de garantía se animó a rechazar una imputación ya por defecto de forma. Y también fui un paradigma en ese tema, ¿verdad? Claro, lo que pasa cuando uno tiene presión, ese es el problema, estimada audiencia, porque hay que entender y sobre todo escuchar casos como estos, porque como yo siempre dije, el perseguido la semana antepasada soy yo, la otra semana fue otro y mañana va a ser otro. El Poder Judicial debe ser independiente, no puede tener injerencia ni política, ni mediática, ni de ningún tipo. Pero cuando escuchamos un relato como este, donde se adjuntan en un libro todas las pruebas que refutan lo que había ocurrido en su momento, entonces, hoy absuelto, uno dice, pero espera, ¿y qué ha pasado todos estos 9 años? O sea, vos entraste a la tormenta y 9 años después no había ocurrido nada. Entonces, esa es la parte vulnerable de nuestra justicia. Y nosotros como ciudadanos todos deberíamos preocuparnos porque nadie está exento de tener el día de mañana un enemigo político fuerte, un enemigo mediático fuerte, un enemigo económico fuerte donde digan, mañana voy a inventarle un caso a alguien y vamos a meterle dentro de la trituradora judicial. Dejemos ya la pausa, Inge, pues ya volvemos. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia del ingeniero Víctor Bogado. Inge, lo que yo te quiero consultar es el lado humano. ¿Qué pasa con la persona, con el político, con el padre de familia, con quien fue arrastrado 9 años a un proceso judicial? Realmente es indescriptible lo que uno pasa. Y bien vos explicabas antes de la pausa de que en aquel momento fui yo.
pero hoy o mañana puede ser cualquiera de lo que nos están viendo por televisión hoy. Pero es importantísimo, yo destaco eso, Inge, porque es cierto, vos pensás, no, yo estoy acá en mi casa tranquilo. No, también te puede tocar, nos tiene que interesar a todos los ciudadanos. Y el Poder Judicial es realmente un poder, en nuestra Constitución se le dio demasiado poder al Poder Judicial. El Poder Legislativo es el poder más atacado, pero también tiene muchas atribuciones el Poder Legislativo. Pero el problema es que en el Poder Legislativo se tienen que construir las mayorías. Pero el Poder Judicial tiene tanta autonomía, cada juez, cada fiscal, cada camarista, cada ministro de corte es un mundo independiente, es todo un mundo. Y la forma de ejercer presión sobre ellos es demasiado fácil, que ellos viven también en un microclima, en un poder absoluto, se creen cuasi emperadores cuando vos caes en sus manos. Entonces, ahí viene el problema de que uno reclama justicia, uno reclama la tan mentada justicia y solamente puede hablar quien sufrió en carne propia esas injusticias, ¿verdad? No existe familia porque buscan lo más sensible, lo más preciado que tiene el ser humano. En este caso, el medio también fue para usar su venganza, para cobrarme no haberme sometido a su poder en su momento, haberle hecho pagar lo que no querían pagar. Ellos usan lo más sensible y como tienen la tinta y la libertad de expresión, supuestamente que no es una libertad para difamar, para injuriar ni para calumniar, pero ¿quién se anima a demandarlo? Yo tuve el coraje de demandarle, yo le demandé en vida al finado Zucolillo, yo le metí 2 demandas, pero lastimosamente cuando falleció, también esas demandas cayeron, ¿verdad? Porque no se pudo continuar. Pero buscan lo más sensible del ser humano. En este caso, a mí me atacaron por lo más valioso, por mis hijas, ¿verdad? Que en este libro también yo saco la foto de ellas cuando ocurrió todo el tema, ¿verdad? Porque en el 2018 yo voy acompañada de mis hijas para el juramento de un mandato al cual fui electo por voluntad popular 2018-2023 y ellos interrumpen este mandato en el 2019 y obtienen una victoria pírrica, ¿verdad? Porque seguramente ellos decían que yo ya estaba destruido porque te destruyen socialmente, te destruyen moralmente, te destruyen hasta económicamente, porque vos sabés, cuando vos entras en el Poder Judicial, yo te doy, si Oscar Germán Latorre me regulaba honorario, me cobraba $1 millón. Oscar Germán Latorre nunca me cobró un solo guaraní a mí para defenderme. Así que tocan todo, tocan tu economía, tocan tu familia y terminás vos hecho una piltrafa humana, ¿verdad? Pero lo más importante es levantarse, lo más importante, y aparte que después tenés, ellos son los dueños de la verdad, ellos son los impolutos, ellos son los fiscales, jueces, acusadores, que inclusive trabajan, te ignoran, te chicanean y también su libertad de expresión, nunca te dan, ellos te ignoran y ellos hablan como si vos ya no existiese, ni políticamente, ni físicamente en sus medios. Te ignoran de sus medios, te chicanean de sus medios, pero hay elementos nuevos hoy, hay herramientas nuevas hoy, las redes sociales democratizaron demasiado y tanto es así que ellos tienen que apelar también a su equipo de troll, ¿verdad? Porque a mí me encanta, porque yo soy muy activo en las redes sociales, Ricardo. Pero eso hace un cambio de paradigma, sí, ingeniero, porque el tema de las redes sociales hoy te da un espacio propio que depende netamente de vos. Claro. Entonces eso cambia el paradigma porque alguien ya tiene voz, se puede defender. Yo suelo tener, yo llegué a tener 1 millón de visualizaciones. Imagínate, muchísimo, mucho más que cualquier diario. Exacto. De repente una publicación mía o un tuit mío tiene una visualización de 70, 80, 100K y voy a una noticia de ellos, una tapa de ellos que a veces nos llegan a 800
800, no llegan a un K. Quiere decir que perdieron el monopolio de la fuerza. ¿Y quiénes son hoy los que se someten todavía a su poder extorsivo, a su chantaje? Todos aquellos que también tienen techo de vidrio, ¿verdad? Y ese comercial va para el Poder Judicial, ¿verdad? Cuando vos hablas de un porque si hay un juez íntegro, si hay un fiscal íntegro, no tienen miedo a estas publicaciones. Sin embargo, ¿quiénes son los que se someten a estos chantajes, a estas extorsiones? Son los que tienen techo de vidrio y los que temen o viven en un termo, en el sentido de que si se le publica un pedacito en un medio o le dan una tapita, ellos creen que todo el país estuvo viendo y hoy nadie ya consume. Nadie sabe. Nadie ya consume, a nadie le importa, Ricardo. A nadie le importa. Yo dije el otro día en otro medio, cuando ocurrió lo mío 10, 12 años atrás, en el gobierno de Nicanor, con 3 tapas de un diario le tumbaban a un ministro, cuando es un ministro de Interior. Con varias publicaciones, vino el juicio político, con la magnificación también lo que ocurrió en Curuguatí. O sea, tumban un presidente, con publicaciones, lo sacaron a Dionisio Amarilla, una banca legítimamente puesta por el poder, por la voluntad popular, y él ni siquiera tenía proceso, pues lo sacaron. A María Eugenia Bajada lo sacaron por enfermarse de COVID. A Mirta Bucinqui le sacaron por vacunarse. O sea, llega el poder, 1, 3, 4, 5 tapas, llegaron a tumbar senadores, pero hoy, felizmente, con la democratización también de las redes sociales y la pérdida del monopolio del poder, del chantaje extorsivo y poder mediático, hoy 100 tapas no le mueven el pelo a nadie. No. A mí al menos. Yo suelo decir, no hay nada más viejo que el diario de ayer. Buena frase, ¿eh? No, pero totalmente. Pero, Inge, cuando vos hablas de un microclima dentro del Poder Judicial, vos decís que hoy el Poder Judicial todavía es coaccionado, por así decirlo, por algunos medios de prensa y los jueces son serviles a ellos en una consulta. Y a tu opinión personal. Yo puedo hablar con mucha libertad porque yo no litigo, soy ingeniero en electrónica, o sea que no estoy en la general de la ley, ¿verdad? Pero hoy día, con la democratización también de la aparición de los diarios digitales, yo fui el pionero de la tapa, de los diarios de tapa. No sé si te acordás del diario La Verdad, que yo sacaba una tapa que también yo le investigaba al poder empresarial del Grupo Sucolillo. Y yo con documentos, con pruebas, con informes, pero hechos punibles concretos, robos escandalosos concretos, yo llegué a publicar y con una tapa. Y le hice temblar a ese medio con una tapa. Y después hoy hay muchas tapas, pero por ejemplo, dentro del Poder Judicial hay varios medios digitales hoy, ¿verdad? Sí, realmente hay varios. Que es un microclima también de ese Poder Judicial, porque ellos nomás son los que consumen, ¿verdad? Nadie más. Ellos son los que consumen y pasan a ser, como en mi época, yo me acuerdo allá por el año 2001, 2002, cuando comenzaba yo como presidente de AFEMOT, el poder de los sindicatos, la lucha contra las privatizaciones, nosotros lanzábamos las gacetillas de los sindicatos, de las asociaciones dentro de la empresa y era un microclima, ¿verdad? Claro. Y hoy día esos medios digitales son como una gacetilla dentro del Poder Judicial, ¿verdad? Pero hay jueces que tiemblan con esas publicaciones, ¿verdad? Qué triste eso. Inge, debemos ir a la pausa, pero ya volvemos. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Estimado ingeniero Víctor Bogado, si no puedes leer el resumen, hay que comprar el libro igual, pero por lo menos el resumen, una introducción a tu libro, nos encantaría. Librería El Foro, hago una propaganda. Sí, por favor, adelante. Mira,
140 páginas que puede servirle a mucho, ¿verdad? Estamos contando un poco nuestra historia y después estos temas picantes, puntuales, con documentaciones, ¿verdad? En resumen, dicho todo esto, pienso que no cometí pecado alguno. Me arrodillé en este sacro y cívico confesionario y revelé la verdad, postergada, documentada paso a paso. Informé hasta lo más íntimo de esta trama, desde la causa más remota hasta las consecuencias de público conocimiento. Arrojé la piedra porque me creo sin pecado. Me endilgaron pecados falsos como a Esteban los jueces de Sanedrín. Ya les expuse aquí, punto por punto, del derecho y del revés, a la luz del sol, toda la verdad que jamás mi verdugo, conociéndola muy bien, tuvieron interés en exponerla. Pecador soy como cualquier otro mortal, pero lo que se me endilgó con extrema criminalidad me siento lejos y por encima de la culpabilidad Dios y la historia me juzgarán, por lo que con gusto me sentaré en el banquillo de acusados. No soy pecador, mis pecados son haber enfrentado a un poderoso grupo de prensa, demostrar documentadamente mi actuación de hombre público y desconocer el obsequio de una importante suma de dinero de parte del verdadero pecador. Estos pecados no me fueron perdonados por quienes a tambor batiente llevaron también adelante una miserable difamación, convirtiendo a la libertad de expresión en grotesco y malévolo carnaval de bailarines desnudos. ¿Qué mensaje vos le podés dar, ingeniero, a una persona, porque esto se refrita, es constante, a una persona que esté pasando por una situación similar a la tuya? Mientras hay vida, hay esperanza. No hay que entregarse nunca. Si uno se cae, uno se debe volver a levantar, porque la lucha y la vida continúa. Y lo más importante, lo más sagrado, la familia y los pocos amigos. O sea, que hay que cuidar. Y de experiencia, entonces, ingeniero, 9 años de proceso. 9 años, 2 meses de proceso, en la cual tuve que invertir todo, ¿verdad? Se invirtió en la carga de la prueba, se violaron todos los procesos. Solamente se trató en una instancia en mi caso y después todos los demás casos rechazo in limine. Y estoy en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea que esto todavía no terminó. O sea, que estás en la Corte y me imagino que después de ese veredicto de la Corte Interamericana, ¿vas a demandar al Estado paraguayo? ¿No vas a demandar al Estado paraguayo? Tuve una buena experiencia. Mi condena era pagar una donación a entidad de beneficencia. Sí. Al comienzo lo consideré injusto, pero después viendo las necesidades, hice un préstamo grande y pagué todo al contado fuera de lo que me mandaba incluso porque yo podía seguir chicaneando y podía haber seguido litigando. Hice la donación al contado a las 10 instituciones de beneficencia. Y si llegamos a ganar nuestro juicio en la Corte Interamericana, todo lo que ganemos vamos a volver a donar a esas mismas entidades. Te felicito, excelente eso. Ingeniero Víctor Bogado, estimada de la audiencia, nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.